tardes. Iniciamos Diálogo Abierto por Teleradio América, canal 45 UHF y 12 para las compañías de cable Claro y Tricom. Hoy iniciamos nuestro programa muy triste. Wendy Méndez me acompaña. Buenas tardes. Estamos muy tristes porque República Dominicana hizo el papelazo en la Serie del Caribe. Muy triste, no quiero ni hablar de eso. Le echaron una pata de jabón al sancocho. Primera vez en la historia que un equipo sale de la serie descalificado sin ganar siquiera un juego. No ganamos ni uno. Estamos totalmente avergonzados. Pero vamos a prepararnos para la Serie del Caribe que viene en el año 2017. ¿Qué te parece, Wendy Méndez? Bueno, son muchas noticias negativas que pasaron en esta semana. Otra noticia fue, al principio de semana, fue la del premio Vargas Llosa. ¿Qué le parece a usted? Vargas Llosa, fíjese, yo tengo como norma no hablar mucho cuando se trata de personas que han sido premiadas, requete premiadas, que merecen muchos premios, sobre todo en el área del arte, de la literatura, como es el caso del señor Mario Vargas Llosa. Ahora, en este caso específico del premio que otorga el Ministerio de Cultura a la literatura debido a la Feria Internacional del Libro, tengo que decir que no puedo estar de acuerdo, porque es un premio del Estado Dominicano, no es un premio del señor ministro de Cultura del particular ni de una organización internacional. Es un premio que otorga el Estado Dominicano a través del Ministerio de Cultura. Y el señor Vargas Llosa ha ofendido a la dignidad de los dominicanos, ha ofendido a la dignidad del pueblo dominicano y ha maltratado al Estado Dominicano. Porque cuando se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional, se está refiriendo a una parte del Estado Dominicano y el Estado es uno. Y está ofendiendo al jefe del Estado, que es el jefe del ministro de Cultura, al él ofender a la República Dominicana. Nosotros no podemos tomar la excusa que dio el ministro de Cultura porque haya sido un personaje premiado, porque sea un gran literato. A nadie se le ocurre pensar que en Irán le van a dar un premio al señor Salman Rushdie, que fue quien escribió los versos satánicos. Ese señor ha sido premiado en el mundo entero, porque ha escrito no ese libro famoso, sino que ha escrito una cantidad enorme de libros famosos que han sido llevados al cine inclusive. Y a nadie se le ocurriría en Irán darle un premio a ese señor, porque ese señor a través de ese libro ofendió la dignidad religiosa del pueblo iraní. De modo que haciendo el paralelismo con lo que ha hecho el señor Vargas Llosa y su familia, porque un hijo de él también, amparándose en una posición que tiene en un organismo de la ONU, también le ha hecho daño al pueblo dominicano, al Estado Dominicano. De modo que el ministro de Cultura debería pedirle perdón al pueblo dominicano, y lo menos que ha debido hacer, conjunto con el perdón, es entregarle la renuncia al presidente de la República. Y eso que yo soy un fan de él como artista, pero una cosa hay que separarla de la otra. Pero no tanto así, señor José. Quizá es que él quiso redimir lo que dijo el señor Vargas Llosa de la República Dominicana. Pero no es a él que le toca redimir eso, es al señor Vargas Llosa. Eso es una manera de acercar al señor Vargas Llosa a que se exprese de otra forma hacia nuestro país. Dándole un premio. Yo no entiendo qué pasó en ese momento que el ministro de Cultura sacó eso al aire. Pero no solo eso, en medio de la campaña electoral, acaba de arrancar la campaña electoral, es una pasta de jabón al sancocho del presidente Danilo Medina. Porque en el escenario de la Feria del Libro, yo estoy seguro que van a haber grandes protestas de repudio al señor Vargas Llosa. Es más, yo voy a estar ahí.
Yo voy a estar ahí en la protesta. Claro, claro, donde quiera que le esté. Me uno a usted. Otra cosa es, señor José, yo quiero hacer un llamado a la empresa Claro. La empresa Claro, cuando uno tiene que pagar su servicio, con 2 días, 1 día y medio, media hora, llama a la casa de cada quien que tiene su servicio. Pues el pasado jueves, la empresa Claro mandó hacer un cambiado de cable por el residencial Alberto Mota. ¿Qué pasa? Que no me llamaron para decirme que iba a ir una persona a entrar a mi casa, a subir al plato de mi casa, al techo de mi casa, a hacer un cambio de cable. Inclusive el técnico hasta se refirió mal por mí, porque la señora que me da el servicio en mi casa me llamó, porque él fue, permítame subir al plato, al techo de la casa a cambiar un cable. Eso no es así. Y como estamos ahora, que en una cuadra de su casa a usted le pasa cualquier cosa y aquí no pasa nada. Bueno, sobre todo porque no se conoce. La empresa, Claro, es muy exigente en cuanto a su servicio de pagos. Entonces yo soy muy exigente a que también se le llame a los clientes y se le informe que van a pasar unos técnicos por su casa a hacer el cambiado de cable. En otro momento, por favor, háganle saber el servicio que ustedes van a dar a los clientes, que ustedes son muy exigentes. Bueno, pero además no solo eso, es un asunto de seguridad. Hoy en día tú no sabes quién llega a tu casa. Si alguien llega a tu casa y tú no sabes que esa persona va, tú no lo estás esperando. No. Pero puede ser aprovechado por gente, por delincuentes, y que lleguen disfrazados de gente de Claro y si no están avisados. Yo salí de casa y me llamó la señora que da el servicio. Aquí hay una persona que que quiere subir al techo a cambiar el cableado. Yo no sabía nada que Claro iba a cambiar el cableado, no sabía nada. ¿Y cómo yo si yo no estoy esperando a una persona, cómo voy a dejarlo entrar a mi casa? Ojalá y que Claro, esa compañía que es muy organizada, o que tiene fama de ser muy organizada, corrige esta situación para evitarle contratiempo a los clientes con sus técnicos, porque si una persona no está avisada, no va a permitir que los técnicos pasen, y como nos dijo el técnico, usted se va a quedar sin cable y sin teléfono. Porque no lo dejé subir al techo de la casa, no lo dejaste, no lo dejó la trabajadora, la persona que colabora contigo en la casa, no la dejó, porque no sabía, no lo conocía, porque tú no estabas. Pero que la empresa Claro, cuando faltan 2 días para pagar, te pone una contestadora, una grabadora que te llama cada 2 segundos. Entonces, si van a cambiar los servicios, también tienen que poner una grabadora cada 2 segundos que le informe al cliente. Bueno, cambiando de tema, José Santiago, vamos a una pausa y cuando regresemos regresamos con Alan Alfonseca y las estadísticas. Las cucarachas, mosquitos, comején, termitas, ratas y otras plagas ya no son problemas para su casa, oficina o negocio, porque está en el mercado Rien Pest Control, con un novedoso sistema de fumigación residual, con equipo de última generación para eliminar las plagas por más tiempo. Solicite nuestro servicio llamando al 809-620-9023. Rien Pest Control, la fumigadora de confianza. Rien Pest Control, las plagas las mata y punto. Grupo Rivas, todo lo que necesitas para equipar tu escuela y oficina lo encuentras aquí. Desde un escritorio hasta el material gastable. Todo esto y mucho más al mejor precio del mercado. Plaza Hub, Avenida Prolongación 27 de febrero, número 445. Llama a los teléfonos 809-473-7066 y 829-213-7831. Grupo Rivas, de todo para tu escuela y oficina.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Diálogo Abierto. En el día de hoy nos acompaña el señor Luis Madera, quien es director de Estadísticas Económicas de la Oficina Nacional de Estadística y quien nos va a hacer una panorámica de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la importancia de estas para la economía nacional. Buenos días, Luis. Buenas tardes, Alan. Muchas gracias por la invitación a tu programa y muchas gracias un saludo a los televidentes que nos honran con su tiempo a esta hora. Nosotros sacarlo del de domingo. un domingo a las 6 de la tarde, usted con su familia, señor Luis. Sí, pero siempre es interesante, importante, primero apoyar iniciativas de este tipo, donde a esta hora se le puede dar un buen mensaje y se puede llevar un contenido de calidad y de información a la población y nosotros desde la ONE y de manera particular, nosotros pues encantados de poder venir a conversarles sobre todo de un tema como es el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, que sin lugar a dudas son el principal motor, digamos, de la economía nacional, tanto en el ámbito de creación de riqueza como en la creación de empleos. Luis, ¿qué son las pymes? Es una muy buena pregunta. Las MIPYMES. Es muy buena pregunta porque antes de comenzar a hablar sobre estadísticas de MIPYME, yo creo que debemos definir bien qué es para República Dominicana, qué es una microempresa, qué es una pequeña y qué es una mediana empresa. Las MIPYMES son ese conjunto que excluyen básicamente las grandes empresas. Actualmente existe la ley 488-08, que es la ley que define lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, y además está en el Congreso una nueva propuesta por parte del Viceministerio de Fomento a las Pymes, del Ministerio de Industria y Comercio, que pretende cambiar digamos, los tamaños y los parámetros para definir lo que es micro, pequeña y mediana empresa. La microempresa en esa propuesta de definición son las unidades económicas que actúen en República Dominicana, que tengan hasta 10 trabajadores y que tengan unas ventas anuales brutas de hasta 6 millones de pesos. Entonces, una pequeña empresa es aquella que tiene más de 10 trabajadores y hasta 50 trabajadores y cuyas ventas sean de hasta 50 millones de pesos anuales, y una mediana empresa, entonces, los que tengan de 51 empleados a 150 empleados y que tengan ventas de hasta 150 millones de pesos. De manera que las empresas de más de 150 trabajadores y de más de 150 millones de pesos anuales en ventas se consideran empresas grandes en la República Dominicana. Yo siempre leo en los periódicos y me queda mucha suspicacia porque dicen siempre que en República Dominicana más del 50% del sector productivo es informal. ¿Qué significa eso? Eso es otro tema asociado a la MIPYME, porque sobre todo por el tema de que dentro de las MIPYME están las microempresas, que están muy asociadas al sector informal. Y efectivamente es así. De aproximadamente 4.2 millones de personas ocupadas que hay en la República Dominicana, más del 57% están elaborando en establecimientos informales, es decir, establecimientos que tienen menos de 5 empleados, establecimientos que no cotizan a la Seguridad Social y establecimientos que no están registrados en las cámaras de comercio o en el Ministerio en la Dirección General de Impuestos Internos. De manera que efectivamente cerca del 57% de las personas ocupadas en nuestro país laboran en unidades económicas de ese tipo. ¿Cuál es la cantidad de negocios que hay en el país y cuál será la principal actividad económica dentro de las MIPYMES? Sí, digamos que hay varios universos. Y vamos a tratar de explicarlo en ese sentido. Si nos vamos a la parte formal de la economía, en la parte formal de la economía, según el directorio de empresas que producimos allá en la Oficina Nacional de Estadística, existen en total unas 56,000 y pico de empresas formales a nivel nacional. De esas cerca de 56,000 empresas formales, unas 50,400 más aproximadamente son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que cerca del 90%, el 88% de las empresas formales son micro, pequeñas o medianas empresas. Si a eso usted le agrega que cuando ampliamos el universo, digamos, a las formales e informales, uno esperaría que las informales en su mayoría sean micro. Pues una empresa de 10, de 20, de 50 empleados, es muy difícil que pueda trabajar en el sector informal, porque teniendo 40, 50 empleados, no es cierto que no va a tener que pagarles, cotizar a la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno amplía el universo hacia todo, incluyendo lo formal y lo informal,
tenemos que en República Dominicana existen, según el Registro Nacional de Establecimientos que se acaba de hacer en la Oficina de Estadística, cerca de unos 440,000 establecimientos dedicados solamente a negocios. ¿Cuál es la? Oiga bien, déjame hacer el símil. 56,000 formales, y cuando contamos los formales y los informales estamos hablando de 440,000. Es decir, que más del 90%. Casi el 90% de los establecimientos de nuestro país son informales. Pero si a eso le sumamos los negocios que están en viviendas, porque ese RNE no cuenta esos negocios que están en viviendas, esa señora que vende, que fríe empanadas en su casa. Pero usted me está diciendo, señor Luis, que el origen de la inequidad en la República Dominicana es ese, porque esas empresas, esas microempresas, no pueden pagar un salario digno a sus empleados. Y si el problema es de esa magnitud tan inmenso, entonces no hay que darle más vuelta. El gobierno tiene ahí a mano cuál es el problema de la inequidad en la República Dominicana. ¿Por qué las riquezas están en manos de un grupito chiquitico y el resto no le llega nada, casi? Digamos que es una consecuencia. Ese gran parque de empresas informales, digamos que es una consecuencia del sistema económico. Las microempresas, sobre todo las empresas formales, surgen a veces por el deseo de emprendimiento de las personas, pero en una gran proporción surgen a veces por respuestas al mercado laboral. Un mercado laboral formal que no le puede dar espacio a toda la oferta de trabajo que existe, entonces ¿qué le deja como salida a las personas? Que busquen la manera de generarse sus ingresos por la parte informal. Una persona que estaba laborando en el sector formal pierde su trabajo, no encuentra trabajo en el sector formal, pone una pequeñita empresa, se va a vender algo a la calle, pone un salón de belleza en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese universo enorme de microempresas, sobre todo las formales, yo entiendo que en gran medida es una consecuencia de la incapacidad del sector formal laboral de darle cabida a todas las personas que están buscando empleo. ¿Cuál es la clasificación que se utiliza para esta? Para las MIPYMES, como dije al inicio, las microempresas, según la propuesta nueva que tiene el Viceministerio de Fomento de las Pymes, son los negocios, unidades productivas de hasta 10 empleados, la pequeña empresa de 11 a 50 empleados y la mediana empresa de 51 hasta 150 empleados. Y el yaniquequero de la esquina que tiene, por mi barrio hay mucha gente que vende yaniqueque, que vende china, que vende aguacate, que tiene muchos negocios de eso. Y hay 1, 2 y 3 personas dedicadas en ese negocio que tienen 3 empleados. Entonces, ¿qué clasificación tienen esas? Y en el levantamiento que ustedes realizaron, ¿se incluyeron estas personas? A eso voy. Entonces, partimos de las formales, 56,000, formales en establecimientos formales. Luego, entre formales e informales, pero en establecimientos dedicados solo a negocios, ya hablábamos de cerca de 440,000. Si a eso le agregamos las personas que tienen negocios en viviendas, es decir, la persona que tiene un salón de belleza en la marquesina de su casa, la persona que tiene una pequeña tiendecita de ropa en una habitación de la casa, la persona que fríe empanadas dentro de la casa, entonces llegamos ya a cerca de 751,000 establecimientos, es decir, cerca de 340,000 establecimientos que están en viviendas. Y si a eso le sumamos las personas que realizan negocios móviles, como el yaniquequero que anda con su bandeja en la calle vendiendo, el motoconchista, el chofer de carro público y cualquier otro negocio de venta que se haga de manera móvil, entonces estamos hablando de 394,000 personas aproximadamente o negocios móviles. Y eso sumado a las unidades agropecuarias productivas que siembran y producen para vender en mercado, ahí tenemos unas 224,000 unidades más, con lo que podemos hablar que en República Dominicana, según la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, en un módulo que hizo de MIPYMES, tenemos cerca de 1.300.000 emprendimientos, digamos, entre móviles, unidades agropecuarias, negocios en viviendas. Pero eso es un grave y establecimientos formales e informales. Esas personas demandan servicios de salud, servicios de limpieza, agua, energía eléctrica, y el Estado está obligado a brindar esos servicios y no recibe nada de ellos. Pero lo peor, detrás de eso, yo vuelvo a mi barrio. Detrás de eso hay otro gran negocio. Por ejemplo, en mi barrio deben haber como 3,000 motoristas. En Santo Domingo Oeste
para hablar del municipio completo, deben haber como 5.000 a 10.000 motoristas. No, las paradas, por ejemplo, la parada de pintura, usted llega a las 6 de la tarde. Hay 100 o 200. Y las paradas de 7 de la mañana, o mejor decir, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pero el negocio que hay detrás de eso es que yo he notado que hay prestamistas, que hay casas de empeño, que hay casas que alquilan motores, que venden motores. Y yo supongo que si el negocio de los motoconchos, el negocio de la yaniquequera, que le prestan también, todos esos negocios son informales, es una financiera informal también. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para resolver eso y captar recursos para devolverlo en buenos servicios a la población? Entiendo que debe seguirse con el impulso de formalizar los negocios. Evidentemente, como yo digo, esa cantidad de emprendedores, de emprendimiento, digamos que es un reflejo de la necesidad y el deseo que tiene la persona, el dominicano, de trabajar, de laborar. Es cierto que esas microempresas tienen un grave problema en las informales, y es que generan un empleo muy vulnerable, un empleo que no genera nada de riqueza para el final de la vida, no genera pensión, no tiene seguro, etcétera, etcétera. Entonces debe tratar de regularse eso. Usted decía ahorita el tema de que usted ve motoconchistas y demás. Sí. Según la ENOGAR 2013, negocios que tienen que ver con transporte no regular de pasajeros, esto es, choferes de carro público, taxistas, motoconchistas sobre todo, hay 146.500 personas realizando ese tipo de negocio a nivel nacional. De manera que eso que ustedes dicen a nivel de anécdota, de que lo ven en la parada y demás, el dato duro es ese, cerca de 150.000 personas ustedes también le dan desarrollando seguimiento ese negocio. a los motoconchistas. Se le dio ese seguimiento en la encuesta en ese módulo MIPYME de la ENOGAR 2013, y levantó esa cantidad. De los 394.000 establecimientos, o digamos negocios o emprendimientos existentes móviles, el 146.478 son... ¿Y qué representa eso si hablamos en términos del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que es la riqueza global que produce un país en un año? Si hablamos de eso, ¿qué representa ese sector informal? Según las estimaciones del Banco Central, se supone que la parte informal de la economía, de hecho es muy poco en términos del Producto Interno Bruto, deben dar el 15-20%. Ahora bien, cuando a eso tú le sumas todas las MIPYME en general, la empresa que también hace encuestas, Fondomicro, hizo una estimación para 2013, donde hablaba de que cerca del 38% del Producto Interno Bruto era producido por micro, pequeñas o medianas empresas, de manera que no es menor, de cada 5 pesos, digamos, que se producen, 2 pesos se producen en negocios de ese tipo. Y en términos de empleo, porque usted nos habla, por ejemplo, aproximadamente de 1.300.000 establecimientos, negocios. En términos de empleo, ¿qué representan estas MIPYMES? Efectivamente, gracias Alan por la pregunta, porque digamos que ahí es que está el gran impacto de las MIPYMES. Si bien en términos de Producto Interno Bruto, las grandes empresas, por ser las que trabajan en mercados más grandes y producen mucho más, digamos que representan la mayor parte, el gran impacto social y económico de las MIPYMES está en el empleo. Porque reitero que cerca del 57%. Según nuestra investigación de 2013, de la ENOGAR 2013, teníamos que 2.6 millones de personas laboraban en una de esas empresas, de esas 1.300.000 establecimientos informales, se empleaban cerca de 2.6 millones de personas. Recordemos que somos un país de 10 millones de habitantes, que tiene 4 millones de personas empleadas, y de esos 4 millones de personas empleadas, 2.6 millones, estamos hablando de cerca del 60%, 64% están en establecimientos Pero es un empleo muy pobre, un empleo chatarra, diría yo. Es decir, que nuestra economía es una economía de un empleo de micro y pequeñas empresas. Por eso entendemos que es correcta la postura que se viene tomando en estos últimos años de fomentar la micro y pequeña empresa. Porque, repito, es una respuesta a la incapacidad del sector formal y de grandes empresas de poder acaparar todo el empleo disponible. Y entonces, si se van a las micro y pequeñas empresas, pues entonces es muy importante que tanto desde el sector público como desde el sector privado, pues se financien, se capaciten, se traten de formalizar, de meter dentro del sector formal, para que puedan ofertar un empleo de calidad
y que entonces luego no sea un peso para los servicios sociales. Pero yo siento, mire, porque también los servicios de salud yo siento, señor Madera, que el Estado Dominicano hace muchas cosas, pero como cada quien como una isla. Y si quienes dirigen el Estado no integran a todos los sectores y a que convirtamos todos los esfuerzos en una fuerza, estamos arando en el desierto. ¿Por qué? Yo le digo porque yo estoy involucrado de alguna u otra manera en el sector de la formación técnico-profesional con el Infotet. Entonces, yo siento que formamos los muchachos y las muchachas, las mujeres, en diferentes oficios, no encuentran nada que hacer y uno se llena de frustraciones cuando lo encuentra por la calle haciendo nada. Pero vemos que el gobierno está anunciando apoyo a la formación y al emprendedurismo y a todas esas cosas, pero como que cada quien por su lado, como que no hay una cosa que integre al Infotet con la Promipyme, con el Banco Solidario, con aquello. No hay un esfuerzo integral para que en los barrios, en los campos, se puedan formar microempresas y que se formalicen y pasen al registro nacional y a la riqueza nacional. En ese sentido también sería bueno destacar, saber si esas políticas que viene realizando el gobierno de incentivo y de fomento a las MIPYMES han dado resultados, realmente han ayudado, ha habido un crecimiento en este sector, digamos si ha ayudado también a que se formalicen algunos de los establecimientos. Sí, de hecho sí, mire, es un proceso largo. O sea, esa construcción de ese estado actual, donde 2.6 millones de personas, de 4 millones, están en el sector informal, ese estado donde más del 97% de las empresas de los negocios son micro, pequeños y medianos, no se construyó de la noche a la mañana. De igual manera, la respuesta a eso, pues evidentemente es un proceso. Yo comparto lo que usted dice de que todavía no se ven grandes resultados, pero sí es cierto que se ven algunos. Tú tienes ahí, por ejemplo, conocemos la iniciativa de la ventanilla única que se realiza desde el Viceministerio de Fomento a las Pymes, donde ya cerca de 6.000 o 16.000 establecimientos se han formalizado, han pasado de la informalidad a la formalidad, pero falta muchísimo, evidentemente, por hacer. Yo sé que por lo menos se está creando la institucionalidad, la creación de ese Viceministerio de Fomento a las Pymes, que debe ser el coordinador de todos los esfuerzos que hace el gobierno para fomentar las pymes. Yo creo que es un paso de avance. El trabajo que viene haciéndose Mire, señor desde... Luis, ese tema es muy amplio. Tendríamos que volverlo a invitar para que se concluya ese tema. Un último mensaje a la población sobre el crecimiento de las MIPYMES, que sigan adelante, que no se desesperen. Y antes de que se nos vaya el señor Madera, su propio negocio. Antes de que se nos vaya, también sería bueno preguntar cuál ha sido la respuesta en el sentido de que cuando ustedes hacen estos levantamientos y van a solicitarle la información a los negocios, el dominicano es chivo. Entonces siempre pensamos que ¿para qué se van a utilizar para estos jodernos? datos? Estas informaciones obviamente tienen que ser de acceso público. Es así. ¿Podrían estas informaciones, estos datos también utilizarse para cargar más a la población con impuestos? En 30 segundos, señor Madera, que estamos sobre el tiempo. Definitivamente no. Nosotros realizamos investigaciones, diferentes tipos de investigaciones a negocios, y estamos reglamentados por la ley sobre estadísticas y censo, la ley 5096, que nos prohíbe terminantemente en su artículo 8 que los datos se den de manera individualizada. Los datos que la ONE pregunta son datos que se dan de manera agregada. Tenemos desde 2009 haciendo encuestas a empresas sobre toda su parte económica, contable y demás, y el mundo no le ha cambiado a esas empresas, de manera que eso demuestra que nuestros datos son utilizados con el celo que nuestra profesionalidad y carácter científico nos obliga, y porque además necesitamos de las empresas para seguir formando información, de manera que no se utilizan los datos para otra cosa que no sea para producir estadísticas. Necesitamos mucho espacio, Alan, para que en este espacio de estadística volvamos sobre el tema de la muy interesante. No, muchas gracias, señor. Agradecer al señor Madera por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Esperamos que próximamente pueda volver y seguir dando estas informaciones que son tan valiosísimas para el desarrollo nacional. A la orden. Muchas gracias gracias a ustedes. Vamos.
Las cucarachas, mosquitos, comején, termitas, ratas y otras plagas ya no son problemas para su casa, oficina o negocio, porque está en el mercado Rien Pest Control, con un novedoso sistema de fumigación residual, con equipo de última generación para eliminar las plagas por más tiempo. Solicite nuestro servicio llamando al 809-620-9023. Rien Pest Control, la fumigadora de confianza. Rien Pest Control, las plagas las mata y punto. Grupo Rivas, todo lo que necesitas para equipar tu escuela y oficina lo encuentras aquí. Desde un escritorio hasta el material gastable, todo esto y mucho más al mejor precio del mercado. Plaza Hub, Avenida Prolongación 27 de febrero, número 445. Llama a los teléfonos 809-473-7066 y 829-213-7831. Grupo Rivas, de todo para tu escuela y oficina. El candidato presidencial PLDista y del bloque progresista Danilo Medina se desplazó por decenas de comunidades de la provincia Bauruco, Barahona e Independencia, y el domingo en la mañana fue proclamado por el bloque institucional socialdemócrata BIS, y en la tarde recorrió el sur corto. El también jefe de Estado comenzó el recorrido en el municipio de Vicente Noble, provincia de Barahona, a las 9:40 de la mañana, donde le esperaba una multitud de militantes y simpatizantes de diferentes organizaciones que integran el bloque progresista. Desde ahí se desplazó lentamente, motivado a las numerosas personas que se iban sumando a la caravana, hasta llegar a la ciudad Barahona al caer la tarde. El aspirante presidencial estuvo acompañado por candidatos a puestos electivos de las diferentes comunidades y la referida parte sur, de miembros del comité político y de otros organismos del PLD, así como las organizaciones aliadas. Durante todo el trayecto del recorrido se hacían presente el sonido de la sirena, música, voces que animaban la campaña electoral, incluyendo gritos, ovaciones y consignas a favor de 4 años más de Medina. Acordó con José Francisco Peñaguaba buscar los votos hasta debajo de las piedras para las elecciones del próximo 15 de mayo. Si no hay buenas elecciones, no hay duda de que tendríamos una victoria contundente en primera vuelta electoral. Dos reconocidos precandidatos a diputado, Roberto Faza y Juan Santos, pasaron a formar fila por el Partido de la Liberación Dominicana por alegados maltratos en la agrupación política que encabeza Luis Abinader. Nelson Guillén dio la bienvenida a los precandidatos que pasaron al PLD y aseguraron que la decisión que ambos tomaron será valorada por el partido de gobierno, al tiempo que proclamó que la candidatura presidencial de Danilo Medina crece de manera acelerada en todo el territorio nacional. El Ministerio de Agricultura anunció una disminución en los precios de más de 40 productos de la canasta básica durante el primer mes del 2016, favorecido a la población de escasos recursos. En un comunicado dado a conocer por la entidad, detalla que productos como el arroz, plátano, habichuela, pollo, huevos, papa, cebolla y ajo, hortalizas y vegetales mantienen una tendencia a la baja de hasta un 20% desde el pasado mes de diciembre. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, resaltó la labor desarrollada como resultado de la cooperación internacional para el apresamiento de Christopher Naudin, especialista de seguridad aérea, implicado en la fuga de los pilotos franceses, y dijo esperar que este caso se establezcan responsabilidades y haya justicia. Es inadmisible que estas personas organicen desde otro país una operación ilegal en la que condenados por narcotráfico logran evadir el brazo ejecutor de la justicia con una fuga como la que prepararon los pilotos franceses.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue ultimado por golpes contusos y estrangulado, alegadamente por su expareja sentimental, tras sostener una litis por una casa en Higüey, provincia de la Altagracia, informó la Policía Nacional. La acusada es Yubelkis de la Cruz, de 39 años, quien fue apresada, mientras que el hoy occiso es Elía García Familia, de 53 años. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Federico Antumvalle, declaró que la pobreza, la inequidad y la exclusión social siguen siendo los principales problemas de los pueblos de la región fronteriza, debido al abandono que han sido sometidos en los últimos gobiernos. Afirmó en este sentido que en los últimos 20 años el desempleo y la falta de oportunidades que han incrementado a niveles preocupantes en toda la frontera, lo que dijo provoca angustia, dolor y frustración en los habitantes de la zona. Sostuvo que cada vez son más las familias de los pueblos fronterizos que han pasado a vivir en extrema pobreza, lo que ha empujado a miles de ciudadanos en este pueblo a abandonar sus comunidades para buscar oportunidades en otras ciudades. Muy buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches a todos ustedes que están allá detrás de estas cámaras viendo este programa Diálogo Abierto. Muy buen contenido, el contenido que hemos observado, que hemos visto en el día de hoy, a cargo de Wendy Méndez y de Santiago. Entonces, en donde hablamos de la Promipymes. Ahora le damos la bienvenida a nuestro segmento Consulta con la doctora Mateo. Y hemos traído hacia acá una persona que es licenciada en psicología y que ha trabajado arduamente con los niños en las diferentes escuelas, una persona que tiene maestría en educación escolar y maestría en familia. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, doctora Huidalis Arbelo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Hola, muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, bienvenida a nuestra consulta con la doctora Mateo. Y quiero tocar un tema importante, y digo un tema importante porque ha llamado la atención de todos nosotros en los medios de comunicación. Hablamos del bullying. Para los que están allá que no conocen, el bullying no es más que el acoso escolar, ¿verdad? Es como el relajo que se hacía antes a los muchachos, que ahora ha cambiado de terminología y se llama bullying. Para usted, licenciada, ¿qué es el bullying? El bullying es una manifestación de lo que es un acoso escolar. Este se puede dar tanto grupal como con un miembro, también con un agresor. Ok, y hay algunas otras preguntas que nosotros no quisiéramos o que estamos en condiciones de hacerle ahora mismo, porque sabemos que no todos los niños son acosados en la escuela. ¿Cuál es el perfil del niño que es acosado en la escuela? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo es su autoestima? Sí. Estos niños que son víctimas del bullying son niños que el agresor lo escoge. Cuando digo que lo escoge, el agresor ve cuando puede ser víctima un niño, aquel niño que está en un rincón, que no es fuerte igual que él. Esa es una presa para él poder hacerle lo que él quiere hacer, la burla que él quiere hacer. También si tiene alguna condición física, también se cogen, los agresores también cogen como víctima a los que tienen buenas calificaciones, a los que tienen un una cosa, ahí ve el geniecito, y vamos a relajar al geniecito. Sí. Si usan lentes, esos niños que usan lentes en el contexto escolar también pueden ser víctimas de bullying. Nosotros queremos abrir un poquito nuestro teléfono y queremos que ustedes que están allá escuchándonos, pues se animen a llamar por teléfono, a hacer sus preguntas. Los teléfonos, que por favor lo pongan en pantalla, creo que 809-537-0045, ¿verdad? Entonces yo quisiera que ustedes llamaran y nos dijeran
o nos hicieran preguntas, aprovechar que está aquí la licenciada, para que le hagan preguntas acerca de lo que, de cualquier interrogante que ustedes tengan. Por otro lado, licenciada, yo veo muchas veces que hay niños que son, que tienen una autoestima baja, y sin embargo el niño acosador, o el niño que es el victimario, muchas veces tiene una conducta agresiva. ¿Qué usted nos puede decir al respecto con relación a esto? Sí, el perfil de un agresor es la inseguridad. Esos niños también poseen una inmadurez en su edad cronológica. Tenemos una llamada en línea, vamos a escuchar. Buenas. Buenas. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Le habla Maribel desde la ciudad de Nagua. Hola Maribel, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Dime a ver, Gracias por su programa. Dime a ver, Maribel, ¿tiene alguna pregunta? Yo quisiera saber cuáles son los niños que son más propensos a ser víctimas de bullying. Ok. Como decíamos, es una buena pregunta esa. Como comentábamos ahorita, los niños que son candidatos para ser víctimas de un agresor que ejerce lo que es el bullying, son los niños con condiciones físicas. También los niños con una baja autoestima, siempre está aparte, esos niños que siempre están aparte, también son víctimas, posibles víctimas del agresor. ¿Tú estás ahí todavía en aire, Maribel? No, ok. Se fue. Se fue. Es importante esa pregunta que ella hace. Ya sé que usted... Hay otra pregunta por ahí. Vamos a ver. Sí, buenas. Aló, buenas. Buenas. Hola. Hola. Hola, tú eres una chiquita, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tú tienes? Voy a cumplir 13. Ay, 13. qué linda, 13 añitos. 13 añitos. ¿Y cómo te llamas? Idalis. Idalis. Idalis, ¿cuál es tu pregunta, mi amor? Sí, un ejemplo, yo recibo bullying en el colegio. Ay, ¿A quién yo le podría decir un ejemplo? Okay. Bueno, es una pregunta de una niña. Parece que está siendo víctima de bullying en la escuela, en el colegio donde ella está. Y ella quiere saber, muchas veces estos niños no le comunican a los padres, ¿verdad? No, muchas veces no. La mayoría de las veces el niño que es víctima de bullying no lo expresa. ¿Por qué? Porque estos tienen temor a represalia, porque quien está siendo el agresor, él es el posesivo de esa conducta, de que el victimario se sienta que el otro le va a hacer daño, me puede hacer daño. Si si se lo digo a mi mamá, si se lo digo a mi papá, si voy a la escuela y se lo digo a la profesora, a la directora, entonces va a ser peor para mí. Entonces mejor me callo, pero debe haber alguna forma conductual, alguna forma conductual para que el niño, que le diga al padre o a la madre, ese niño está siendo víctima de bullying. ¿Cuáles son esos? Para un padre debe de observar a su hijo. Si ve que el niño comienza a aislarse, un niño te conoce sus hijos y de repente a otro comienza como distraído, entonces también está cuando comienzan a presentar dolores de cabezas, que patológicamente no te lo lleva al pediatra, te lo lleva al médico y no hay razones para. También pueden presentar fiebres, insomnios, alteración en la alimentación también. Y es un niño, me imagino, que nunca quiere ir a la escuela, ¿verdad? Siempre dice, yo no quiero coger pijama. Exactamente. La mayoría de ellos siempre, esa es una alerta de que cuando el niño está, que no quiero ir para la escuela, que no, pero ¿por qué no quiere ir a la escuela? Anteriormente, usted sabe, licenciada, que no existía el término bullying como tal, sino que existía el término de que me están dando cuerda en el colegio o en la escuela, y estos muchachos lo que están es, se la cogieron conmigo. Sí. Y yo recuerdo que a mi hermanito le pasó algo similar, digo hermanito porque éramos pequeños todos, y mi hermanito le decía a mi mamá, el lunes me va a doler la cabeza, yo no voy para la escuela. O sea que, aunque es una... antes de tiempo. O sea que, aunque es una entidad, un término nuevo, realmente ha existido por mucho tiempo. Y también vemos el caso, por ejemplo, hace 15 días, que un niño se suicidó
en los Estados Unidos y puso en su carta para despedirse de su familia, puso, bueno, esta es la única forma que tengo de no volver a la escuela más. Entonces, esto es la única forma que tengo. También hay otra pregunta que yo quisiera hacerle con relación a esto, y es, ¿qué consecuencia en la vida futura de este niño puede traer ese acoso escolar? Estos niños, la consecuencia de las víctimas repercuta en lo que es un trastorno, puede ser del sueño, como también puede ser de lo que es la alimentación, una alteración en su alimentación. Puede ocurrir lo que es la depresión y la ansiedad, pero también puede ocurrir los pensamientos de querer morir. Ahí donde usted decía que el niño, aquí lo soluciono. Como no puedo decírselo a ningún adulto, sí podría ocurrir que el niño sienta de decírselo a un adulto, pero no es un porcentaje muy alto de que el niño sea espontáneamente quien le diga al adulto lo que está pasando, sino que nosotros, como conocemos a nuestros hijos, vamos a tener ojo en eso. Entonces, lo que tenemos que estar pendientes nosotros como padres es si nuestro niño dice, mami, yo no voy a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. O si nuestro niño, por ejemplo, lo vemos que empieza a quedarse atrás, a ser introvertido, que de repente era un niño que le gustaba mucho jugar y ya no le gusta tanto salir a jugar. Entonces tenemos que tener ojo avisor sobre esto y dirigirnos directamente a la escuela a investigar. Exactamente. ¿Tenemos alguna otra llamada? ¿Alguien me dijo de alguna otra llamada? Ok, entonces también creo que una cosa importante, una pregunta muy importante que no debe quedarse es, ¿cuál es el perfil de ese niño agresor? Y si la familia de este niño agresor, o sea, del niño que causa el bullying, si la familia influye en que ese niño tenga ese comportamiento. Sí, influye. El mayor porcentaje está en la familia, en la calidad de vida que como familia le damos a nuestros hijos. Estos niños que aprenden de un sistema que es por agresión. En casa, todo lo que yo veo es que tengo que hacer la cosa obligado, que tengo que hacerla... Violencia. Violencia por todos los lados. Entonces, me la voy a quitar. ¿Con quién me la voy? Bueno, cojo a alguien, una presa de mi entorno escolar, donde yo vea que en realidad yo pueda con ese, porque el agresor nunca va a coger fuerza con fuerza. Él es fuerza, va a coger un débil. Un débil. Porque no va a poder con un fuerte igual que él, nunca. Entonces, tenemos una llamada en línea, vamos a ver. Sí, buenas noches ya, son las 6:51. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lisbeth Jiménez y pertenezco al grupo Jóvenes Educando a Jóvenes de la Fundación Pro Dignidad y Desarrollo Humano. Muy bien, qué bueno. ¿Cómo está, Lisbeth? Eso es muy bueno que haya llamado. Oye, ¿cómo están nuestros niños? Nuestros niños están tratando de... Jóvenes Educando Jóvenes, ¿verdad? Muy bueno. Y mi pregunta es... Ok. Sí. Y mi pregunta es... Sí. ¿Qué deberían hacer los niños? ¿Qué deberían hacer los niños y adolescentes si alguien intenta intimidarlos? Ok, tú lo que te refieres es que ¿qué hay que hacer para defenderse del bullying? ¿Qué hay que hacer para defenderse de ese acoso, verdad? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, vamos a ver, ¿qué me dice, licenciada? La familia es en mayor parte la responsable de darles herramientas a los niños de capacidad en lo que es la autoestima. Un equilibrio de la autoestima siempre va a mantener a nuestros niños alerta de que el agresor que quiera venir a donde ellos le van a parar, de una vez se le van a poner el frente. Pero cuando estos agresores se encuentran con un niño débil de autoestima, entonces ahí la primera vez que ocurre, bueno, pues puede seguir ocurriendo porque este me deja penetrar. Entonces, la familia es un factor fundamental en lo que es la autoestima y la calidad de vida familiar. Ok, eso yo creo que nosotros debemos trabajar la familia. Cuando creo que la base de la sociedad es nuestra familia. Nosotros hicimos un programa hace un tiempecito en donde hablábamos de la violencia y realmente estos niños muchas veces son víctimas de violencia en la casa y esa violencia que reciben
en la casa, entonces es transportada a otros niños. Esto es como que llega el marido, ¿verdad? Llega incómodo, recibe mucha presión en el trabajo, mucha presión del jefe, llega, le habla mal a la madre no tiene otra cosa que hacer, le habla mal al niño y el niño tiene que buscar con quién va a desquitarse eso que le están haciendo. Y muchas veces estos niños que son victimarios, o sea, que infringen el daño, muchas veces estos niños también son víctimas a su vez de violencia. Vuelve el rol de la sociedad a estar basamentado en lo que es la familia. Por eso debemos de a nuestros niños darle una cultura de paz y a nuestros niños también enseñarle lo que es el autoestima. ¿Sí? ¿Tenemos otra llamadita? No hay otra llamada, ¿verdad? Entonces, también, licenciada, yo creo que hemos agotado el tiempo, ¿verdad? Completamente. Este tema está interesantísimo, pero aquí me están haciendo señas de que se acabó el tiempo. Entonces, nosotros queremos darle la gracia por haber participado y que nos, simple y brevísimo, nos diga qué recomendaciones usted da para elevar el autoestima de nuestros niños. Exactamente. Lo primordial es la comunicación. Si no hay, es imposible no comunicarse. Entonces, lo fundamental está en la comunicación de la familia, la calidad de vida. Sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles porque la sociedad no emprende mucho tiempo, entonces a veces descuidamos situaciones en la casa con los niños, pero sacar un momentito, sea a final de la noche, para conversar con ellos, cómo les fue. Ellos necesitan, aunque estén en jardines infantiles, necesitan de esa conversacioncita con mamá y papá de cómo te fue hoy, qué comiste, qué hiciste. Gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos están viendo allá, pues no dejen de sintonizar el próximo domingo nuestro programa Diálogo Abierto. Muchas gracias. El domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Muchas gracias y pasen muy buenas noches. Objetivos, directos, precisos.